Vamos a continuar con las neoplasias linfoproliferativas, que forman parte también de las leucemias crónicas. Estas neoplasias linfoproliferativas o síndromes linfoproliferativos crónicos se producen acá por una proliferación y acumulación, pero de las células que forman parte del sistema linfoide. Pueden afectar a las células de origen B, las T o las natural killer. Y generalmente estos síndromes cursan también con infiltración a nivel de médula ósea, a nivel de órganos linfoides y también tienen su expresión a nivel de sangre periférica. Acá nosotros sabemos que la linfopoiesis es diferente a todo lo que es el resto de las líneas. Si bien las células madres se originan a nivel de médula ósea, los linfocitos B como T necesitan para llegar a su maduración la participación de otros órganos, como son el timo y los ganglios linfáticos. Y a medida que se va produciendo la maduración, se van expresando diferentes antígenos a nivel tanto citoplasmático como de superficie, que es lo que permite ir evidenciando o diferenciando los diferentes estadios de estas células. Los síndromes linfoproliferativos en la actualidad se han clasificado según la OMS en dos grandes grupos, los de origen linfoide B y los de origen linfoide T o natural killer. Y nosotros vamos a empezar a ver una de las patologías más frecuentes, que es la leucemia linfocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica es una leucemia que afecta específicamente a los linfocitos B y se produce por una expansión clonal de estos linfocitos que generan proliferación, o sea, hay un aumento en la proliferación, pero también hay una acumulación de estos linfocitos, que morfológicamente tienen aspecto maduro, o sea, son pequeños, tienen cromatina condensada, poco citoplasma, y una característica es que son inmunoincompetentes, o sea, están disminuidas en su función inmunológica. Además de esta proliferación y acumulación que nosotros lo vamos a ver expresado a nivel de sangre periférica, también hay infiltración. Infiltran médula ósea, infiltran ganglios linfáticos y también pueden infiltrar el vaso. Y la leucemia linfocítica crónica se caracteriza porque como hay una proliferación de estos linfocitos que no son funcionales, puede traer complicaciones al paciente por tener alteraciones inmunológicas y que frecuentemente se asocian a fenómenos de tipo autoinmune. La leucemia linfocítica crónica es la más frecuente en nuestra zona y generalmente se presenta en personas adultas. Es más frecuente a partir de los 60 años. No se ha encontrado asociación de la aparición de esta leucemia con exposición a radiaciones o agentes quimioterápicos o factores ambientales. Pero sí se ha encontrado una cierta asociación a factores genéticos, porque se ha visto que individuos que son parientes directos de un paciente que ya ha desarrollado una leucemia linfocítica crónica, tiene aumentada 7 veces la probabilidad de desarrollar con el tiempo este tipo de patología, a diferencia de un individuo que no tiene en su familia algún pariente con este tipo de patología. Otra característica de esta leucemia es que su curso clínico es muy variado. Tenemos pacientes que desarrollan sintomatología leve, tienen una sobrevida importante y a veces no necesitan tratamiento. Y hay otros pacientes que tienen una evolución muy rápida y
llegan a las complicaciones y que generalmente puede ser fatal. Es por eso que en la actualidad se han desarrollado factores se estudian diferentes factores que puede presentar el paciente y que es muy importante para saber si ese individuo va a necesitar un tratamiento más leve o un tratamiento más importante debido a el pronóstico. ¿Cuál es la etiología? Se han encontrado alteraciones cromosómicas en el 80% de los pacientes que desarrollan esta patología. Lo que pasa es que estas mutaciones o alteraciones están o se producen a nivel de protoncogenes o genes que son supresores tumorales. Hay diferentes alteraciones que se pueden presentar en estos pacientes, como por ejemplo la de lesión del cromosoma 13, que es la más frecuente, se encuentra presente en el 55% de los pacientes con este tipo de neoplasia, y generalmente esta lesión en el cromosoma 13 está relacionada con un buen pronóstico, o sea, que el paciente va a tener una buena sobrevida, no va a necesitar una terapia tan agresiva. Le sigue la de lesión del cromosoma 11, que es menos frecuente, pero esto sí, esta lesión está relacionada con un pronóstico adverso. La trisomía del cromosoma 12, que está relacionada con pacientes con pronóstico intermedio, y por último la lesión del cromosoma 17, que también está relacionado con un pronóstico adverso. O sea que acá no tenemos una sola mutación o alteración genética que pueda identificar la patología, sino que hay diferentes alteraciones cromosómicas que se pueden evidenciar en estos pacientes. La más frecuente, la de lesión del cromosoma 13. ¿Cómo es la patogenia? En general, este tipo de mutaciones lo que hacen es no solo aumentar la proliferación de estos linfocitos B, que son neoplásicos, sino que estos linfocitos B también tienen disminuida su apoptosis. Por lo tanto, al aumentar su vida media, al proliferar, empiezan a acumularse. Y esa acumulación nosotros la vamos a ver, que se va a manifestar en sangre periférica con un aumento de estos linfocitos, que son neoplásicos, pero también van a empezar a infiltrar. Pueden infiltrar ganglio, entonces ahí van a aparecer las adenopatías, pueden infiltrar el vaso, con un agrandamiento del órgano, va a aparecer la esplenomegalia, pero también van a infiltrar médula ósea. Entonces, al infiltrar médula ósea, ¿qué va a aparecer? Una disminución del tejido hematopoyético normal, con la consiguiente disminución de las líneas hematopoyéticas normales. ¿Qué va a aparecer? Puede aparecer anemia en el paciente, puede aparecer trombocitopenia, puede aparecer neutropenia. Además, por el hiperesplenismo que puede aparecer en el vaso por la infiltración, eso va a llevar a mayor captura de glóbulos rojos y eso también va a ayudar a la manifestación de la anemia. En algunos pacientes, estos procesos se hacen más evidentes que en otros, la aparición de la anemia, la trombocitopenia, la neutropenia. Además, estos linfocitos, al ser inmunodeficientes, hay una desregulación a nivel de todo lo que es la función inmunológica. Y puede aparecer hipogamaglobulinemia, que asociado a la neutropenia va a hacer que el paciente tenga infecciones a repetición. Y además, por esta alteración del sistema inmune, pueden aparecer fenómenos autoinmunes. Pueden aparecer autoanticuerpos contra los propios glóbulos rojos del paciente, que van a aumentar la anemia, y también contra las plaquetas, que también van a favorecer el desarrollo de la trombocitopenia. Este es el mecanismo patológico
que explica las organomegalias y la aparición de citopenias con la aparición de linfocitosis a nivel de sangre periférica. No todos los pacientes llegan a estas alteraciones, todo va a depender de la mutación que haya desarrollado la aparición de este clon y si está relacionado con un pronóstico más favorable o más desfavorable. En general, el diagnóstico nosotros lo hacemos a través del laboratorio, en donde lo primero que les va a llamar la atención son, a nivel del hemograma, la leucocitosis. Estos pacientes cursan con una leucocitosis muy variable, puede ir de 20 a 150 glóbulos blancos por 10 a la 9 por litro. Pero además va a ir acompañada de una linfocitosis absoluta. Los pacientes con leucemia linfática crónica en general presentan a nivel de sangre periférica 5 por 10 a la 9 linfocitos por litro o más. Esa es una característica. Además, pueden llegar a presentar anemia, todo depende del grado en que esté disminuida la serie roja a nivel de médula ósea, o si ya hay autoanticuerpos o si hay hiperesplenismo, y generalmente es una anemia de tipo normocítica normocrómica. Las plaquetas también pueden estar normales o disminuidas. Todo va a depender del grado de disminución de la megacariopoiesis. ¿Qué es lo característico que vamos a ver? En el frotis vamos a ver linfocitos que van a estar aumentados sobre todo en las otras líneas. Estos linfocitos tienen aspecto maduro, son linfocitos pequeños de cromatina condensada, generalmente tienen poco citoplasma y son los que van a prevalecer a nivel periférico. ¿Qué más se puede observar? Se puede observar las denominadas sombras de Gumprecht. Las sombras de Gumprecht son estas que yo les estoy acá señalando y que no son más que estos linfocitos neoplásticos rotos. Estas sombras, que son estos linfocitos rotos, aparecen porque estos linfocitos que son neoplásticos son muy débiles. Entonces, cuando nosotros realizamos el frotis, se rompen. No es que en sangre periférica se van a romper, sino que es por el mismo efecto de hacer el frotis. Se rompen y eso nos evidencia que aparecen estas sombras, que son linfocitos rotos, y que no es exclusivo de la leucemia linfática crónica, pero sí es muy sugestivo porque en la leucemia linfática crónica es muy común que en el frotis aparezcan estas sombras de Gumprecht. Generalmente cuando nosotros las observamos en el frotis, se tiene que informar abajo de la fórmula leucocitaria, se observan sombras de Gumprecht, lo cual es un dato orientativo. Además, ¿qué más pueden aparecer? Pueden aparecer prolinfocitos también en sangre periférica, que los vamos a diferenciar porque son más grandes, la cromatina está menos condensada y tienen un nucleolo bien visible. ¿Cuál es la característica en esta leucemia? Que los prolinfocitos no superan el 10% de los linfocitos en sangre periférica. O sea que lo que más les va a llamar la atención es la linfocitosis, la presencia de estas sombras de Gumprecht aumentadas, que en un frotis normal no lo vemos, o por ejemplo, en un paciente con un proceso viral es muy raro, y la presencia de prolinfocitos, pero que nunca superan al 10%. Esos linfocitos, si ustedes los ven, los tenemos que contar y los debemos informar. ¿Qué otra característica aparece? A nivel de sangre periférico, en el proteinograma, como estos pacientes
esos linfocitos clonales son inmunodeficientes, hay hipogamaglobulinemia. Entonces, a través del proteinograma lo vamos a poder detectar. Y esta disminución se ve en el 60% de los casos. Hay un 10% de pacientes que pueden llegar a manifestar una gamapatía de tipo monoclonal. Generalmente presentan un pico en la zona de las gamas que me evidencia que es una inmunoglobulina monoclonal y que puede ser de tipo M o también puede ser de tipo G. Pero eso es solamente en muy bajo porcentaje de los pacientes. La mayoría cursan con hipogamaglobulinemia. A nivel de la médula ósea, si se hace el aspirado, es hipercelular, en donde vamos a evidenciar la infiltración de estos linfocitos, que en estos pacientes supera el 30% de la totalidad de las células. Esa infiltración puede ser diferente, puede ser en nódulos, puede ser intersticial, puede ser difuso, puede ser una combinación entre estos patrones, pero en la actualidad el diagnóstico de la leucemia linfática crónica no requiere el estudio en médula ósea. Sí es muy importante cuando nosotros vemos estos linfocitos y que todos son morfológicamente muy parecidos porque son de origen monoclonal, todos son linfocitos chiquitos, es muy importante el inmunofenotipo, porque estos linfocitos tienen un inmunofenotipo muy característico. Son CD5 positivo, son CD23 y CD20 positivo. Y además, una característica es que no expresan o tienen una muy baja expresión de inmunoglobulinas de superficie. ¿Qué puede ser? Si es que llegan a expresar de tipo M o de tipo D, y además esas inmunoglobulinas tienen un solo tipo de cadena ligera, o es kappa o es lambda, lo cual es indicativo de la clonalidad. Esa es una característica de estos linfocitos, que no expresan inmunoglobulinas de superficie. Y además pueden expresar otros antígenos que corresponden a la línea B, como son el CD19, el CD20, el CD22 y el CD79A, que se expresan en forma muy débil. En la actualidad, para hacer el diagnóstico de la leucemia linfocítica crónica, el paciente debe cumplir 3 criterios. Primero, evidenciar la linfocitosis a nivel periférica, que tiene que ser mayor, esa linfocitosis absoluta, mayor o igual a 5 por 10 a la 9 linfocitos por litro de sangre y que debe estar mantenida al menos por 3 meses. Evidenciar el inmunofenotipo, que expresen el CD5, el CD19, el CD20 y que tengan una muy baja expresión de inmunoglobulinas de superficie, evidenciando la presencia de un solo tipo de cadena liviana o ligera. Y además que los linfocitos atípicos, maduros o prolinfocitos no superen el 55%. Si esos 3 criterios se cumplen, entonces estamos en condiciones de hacer el diagnóstico de leucemia linfática crónica. Como ven, el estudio de médula ósea no se incorpora en lo que son los criterios diagnósticos. Para tener un diagnóstico o para tener un diagnóstico más acertado, para poder diferenciar bien la leucemia linfática crónica de otros síndromes linfoproliferativos, un grupo ha desarrollado una puntuación utilizando los marcadores inmunológicos, y que es el denominado score de Matute. Este grupo lo que utilizas como marcadores son las inmunoglobulinas de superficie, el CD5, el CD23, el CD79B o CD22 y el FMC7.
En la leucemia linfática crónica, las inmunoglobulinas tienen que ser débiles, por lo tanto ellos, si este patrón es débil, les dan un punto. El CD5 y el CD23 tienen que ser positivos, entonces si están presentes también les dan un punto. El CD79 tiene que ser débil, se le da un punto, y el último marcador, que es el FMC7, tiene que ser negativo, entonces se le da una puntuación de 1. Si la suma de estos marcadores da 4 o 5, eso nos está indicando que estamos, o el paciente se lo puede diagnosticar como un paciente que está desarrollando leucemia linfática crónica. Si este puntaje nos da menor, entonces quiere decir que ese paciente está desarrollando otro síndrome linfoproliferativo. El score de Matute lo que hace es, frente a pacientes donde los criterios diagnósticos no están muy evidentes, entonces permite a través de esta puntuación de estos marcadores inmunológicos diferenciar a la leucemia linfática crónica de otra síndrome linfoproliferativo. Como dijimos al inicio, como esta leucemia, el pronóstico o la evolución de los pacientes es muy variable, se han tenido que desarrollar marcadores pronósticos para poder clasificar a los pacientes, saber si va a tener una mayor sobrevida, va a tener una respuesta al tratamiento, qué tratamiento va a necesitar. Uno de esos marcadores pronósticos es la hipermutación somática. Se sabe que el 50% de los pacientes con leucemia linfática crónica, esos linfocitos B neoplásicos, han desarrollado la hipermutación somática para las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. ¿Y qué se ha visto? Que en estos linfocitos que sí tienen esa hipermutación somática, generalmente el curso de la patología es más benigno, tienen mayor sobrevida y necesitan menor tiempo de tratamiento. Y generalmente estos pacientes están relacionados con alteraciones genéticas favorables, como por ejemplo la de lesión del cromosoma 13. El otro 50% de los pacientes, esos linfocitos clonales, no presentan esta hipermutación somática, que ocurre normalmente durante la linfopoiesis de los linfocitos B. Esta hipermutación somática no está, y generalmente en estos pacientes cuyos linfocitos neoplásicos no tienen esa hipermutación, el curso de la patología es mucho más agresivo y de menor sobrevida. Y están relacionadas con alteraciones genéticas también, que tienen un pronóstico muy desfavorable. ¿Cómo podemos evidenciar en la actualidad si tienen o no tienen esa hipermutación somática? Lo que se ha hecho es evaluar un marcador a nivel de la membrana, que es la molécula SAP70. ¿Cómo está relacionada esta molécula SAP70? Que si los linfocitos B expresan el SAP70 positivo a nivel de la membrana, no han desarrollado la hipermutación somática. Por lo tanto, tienen un curso clínico, o se los puede clasificar o evidenciar que van a tener un curso clínico más agresivo. Mientras que si estos linfocitos no expresan el SAP70, tiene relación con que sí hay estos linfocitos B, sí tienen esta hipermutación somática y por lo tanto el curso clínico es más benigno. Otro marcador que se utiliza como pronóstico es el CD38, que también lo expresan a nivel de superficie, y se toma como valor de corte es que si al menos el 30% de los linfocitos son CD38 positivo, están relacionados con un mal pronóstico de la enfermedad. O sea, si hay 30% o más de linfocitos que expresan este marcador en su superficie, ya eso nos da idea de que el paciente va a tener
una evolución más agresiva de la leucemia. Otros marcadores pronósticos también, la timidinquinasa sérica, que se la puede cuantificar y se ha visto que tiene una correlación directa con la masa tumoral y la actividad proliferativa. El CD23 sérico, que tiene que ver más relacionado con la infiltración medular, o sea que cuanto más expresado esté a nivel sérico esta molécula, habría mayor infiltración. Y por último tenemos la beta-2 microglobulina, que esta marcador tiene una relación inversa. Cuanto más expresado está, mejor el pronóstico de ese paciente. En la actualidad, en la clínica existen dos clasificaciones, que es la clasificación de Shay y la clasificación de Binet. Esta clasificación lo que hace es diferenciar a los pacientes en diferentes estadios, lo cual me evidencia mayor riesgo o menor riesgo o riesgo intermedio. La clasificación de Shay lo que usa es básicamente la presencia de la linfocitosis en la sangre periférica, y si solamente esa linfocitosis se ve en sangre periférica y médula ósea, los clasifica con un estadio 0, que son pacientes de muy bajo riesgo. Si hay adenopatía o hay esplenomegalia o hepatomegalia, los clasifica como pacientes de riesgo intermedio. Y si hay linfocitosis y además hay disminución de alguna otra línea, como es presencia de anemia o trombocitopenia a nivel periférico, ya los clasifica como de alto riesgo. La clasificación de Binet lo que toma es 3 grupos, A, B y C. En los de la A serían los de bajo riesgo y son aquellos pacientes que tienen una linfocitosis y solamente 2 áreas con infiltración. ¿Cuáles áreas toma esta clasificación? Los ganglios y el hígado y el vaso. En el grupo B estarían los de pronóstico intermedio, donde hay linfocitosis y ya hay más de 3 áreas infiltradas, y en el grupo C, donde ya aparece la anemia y la trombocitopenia. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque estas clasificaciones permiten ver la supervivencia del paciente, cuanto menor riesgo tenga, mayor años de sobrevida, y también permite, al clasificar los pacientes en riesgo intermedio o alto riesgo, estos pacientes con riesgo intermedio o alto riesgo son los más propensos a desarrollar las complicaciones de la leucemia linfática crónica. ¿Cuáles son esas complicaciones? Lo más común son las infecciones. Esas son las complicaciones más frecuentes. Por un lado, por la neutropenia, y por el otro lado, por la hipogamaglobulinemia que manifiestan estos pacientes. Las infecciones más comunes son a nivel pulmonar. Los que le siguen son los procesos de autoinmune. Estos pacientes, hay un 20% que desarrollan una anemia autoinmune. Es por eso que es muy importante, cuando aparece la anemia, hacer la prueba de Cruz. Y si da positiva, ya sabemos que ha aparecido un componente autoinmune que está favoreciendo el desarrollo de la anemia. Le sigue la trombocitopenia autoinmune, o sea que también aparecen autoanticuerpos contra antígenos plaquetarios, y esto va a producir y va a acompañar a la trombocitopenia. Y en menor proporción, las complicaciones de la leucemia linfática crónica es que aparezcan otras neoplasias. Los pacientes, hay un 10% de estos pacientes que pueden transformarse esta leucemia linfática crónica en otro síndrome linfoproliferativo, que es la leucemia prolinfocítica.
o también desarrollar linfoma o desarrollar segundas neoplasias. La aparición de estas segundas neoplasias también están en relación con la disminución o la aparición de esos linfocitos B que son inmunocompetentes. Entonces pueden aparecer otras neoplasias como por ejemplo sea de piel, a nivel del tracto gastrointestinal, en pulmón. Pero las complicaciones más frecuentes son las infecciones, por un lado, y las patologías autoinmunes.